¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de Escritores Cristianos. Yo soy Mario J. Jiménez y tengo el honor de ser el anfitrión de este proyecto. Esta temporada nueva tengo el placer de comenzarla hablando con un joven talentoso, publicista de profesión y nativo de la mejor ciudad del mundo, Santiago de los Caballeros en República Dominicana. Su nombre es Fausto Henao. Y esta temporada la vamos a hacer un poco diferente. Yo quisiera introducirte un poquito y hablarte sobre Fausto un poquito antes de la entrevista. Y luego al final te contaría unos cuantos consejos que él nos da para escribir mejor. Eso lo tenemos aquí en su libro Secuestros. Pero para hablarte un poco de Fausto, es un joven que tiene 32 años. Él es un autor nuevo, está escribiendo o terminó su segunda novela. Y la razón por la que quise entrevistarlo, además de que fue recomendado por un amigo personal, es que honestamente necesitamos más autores como Fausto, que se atrevan a escribir y hablar sobre temas profundos de manera atractiva e influyente. Su novela Secuestros fue publicada hace varios años, pero el mensaje es súper relevante hoy. Y eso es lo que sucede con los buenos libros. Podemos leerlo una y otra vez y el mensaje que nos dan nos va a impactar cada vez que lo leamos. Y bueno, Fausto tiene la característica de que es súper humilde y tiene una actitud de aprender. Y cuando comenzó con las ideas de escribir esta novela, no las publicó de una vez, sino que les dio tiempo y con mucha dedicación publicó su obra. Y eso es un ejemplo para muchos de nosotros que pensamos que la inspiración nos va a llegar de la noche a la mañana y que vamos a terminar un libro en un solo día. Se necesita tiempo. Y bueno, para hablarte un poco, ya para comenzar con la entrevista, Fausto es publicista de profesión, vive en Santiago y además de todo eso es un creyente, discípulo del Señor probado. Y bueno, con eso, vámonos de una vez con la entrevista a mi hermano Fausto Henao. Hermano Fausto, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Un poco nervioso, pero bien. Qué bueno. Los nervios son de Dios. Eso está ahí para ayudarte a entender de que tú eres humano. Ya, ok, gracias. Gracias, lo voy a tomar en cuenta. Nítido. ¿Cómo está el clima en Santiago? Frío, realmente. Normalmente está haciendo mucho frío, excepto en el mediodía. Luego ya en la noche empieza un frío, oye, que tú estás tiritando. Ok, o sea que hay varias temporadas al día. Sí, varias. La noche es invierno, el mediodía es verano. Sí, y la mañana también es invierno. Nítido. Man, la ciudad corazón. Que Dios me dé el privilegio de estar con ustedes allá un día. La verdadera ciudad de República Dominicana, el centro del corazón. Todo lo demás es campo. Sí, todo lo demás campo. Monte y Ok. Culebra. Se lo voy a decir a los amigos míos. Men, lo digo públicamente, me encantó tu novela, Secuestros, y estoy Cool. ansioso de leer más historias escritas por ti. Y como tú habrás de imaginarte, lo primero que uno se pregunta es, ¿qué hace un autor cristiano, aunque tú no estés escribiendo una novela cristiana, Ujú. escribiendo sobre secuestros? ¿Qué te impulsó a ti a escribir una historia sobre secuestros con tantas ideas que los cristianos evangélicos tenemos? ¿Qué te motivó a hablar sobre ese tema? Ok, no, tal vez no suene muy romántico lo que voy a decir, muy idealista, pero es la realidad, fue lo que pasó. Y es que yo tenía un deseo increíble de escribir, porque desde pequeño yo siempre he escrito y, no, escribía novelitas, pero bien malas. O sea, yo he vuelto a leer y digo, Dios mío, que yo escribía. Oh. Pero quería probar, eh, quería como catalogarme como escritor, o que yo quiero ser escritor, ¿verdad? Ujú. Que me etiqueta cuando me conocieran, Fausto, ¿qué tú eres? ¿Publicista? No, ¿qué tú eres? Ah, escritor. Entonces, eh, vino de que yo tenía muchas ideas. Ok, voy a echar más para atrás, Dale. incluso. Ok. Eh, una vez yo escuché algo que dijo mi madre, que era como, wow, Dios sí es creativo, que tú ves como los árboles Ujú. tienen
siguen un curso, pero luego se tuercen y se por aquí, por este lado, y como que tienen esa espontaneidad. Y dicen, wow, qué creativo es Dios, que hasta en esos detalles él como que fluye. Y yo me quedé pensando, ay, sí, qué chulo. Y yo le dije a Dios, pero tu creatividad en mi mente. Bueno, para hacer el cuento corto, Dios empezó a darme ideas. O sea, yo que son ideas de Dios, porque mi intención siempre es como exaltar su nombre. Entonces, yo empecé a anotar todas las ideas en un cuaderno, incluso en una aplicación, empecé a anotarlas todas. Y yo decía, son ideas tan chulas que yo no quiero dañarlas, porque yo no sé escribir todavía. Yo siento que yo no sé escribir. Entonces yo dije, ok, déjame tomar una idea sencilla, que la idea principal era una serie de secuestros aleatorios, simplemente iba a ser historias cortas de varios secuestros, con la moraleja de cómo cuidarse y cuenta en ciertos ámbitos de la sociedad. El punto fue que la historia fue creciendo, fue desarrollándose y se construyó como, prácticamente se construyó sola, como dicen muchos escritores. Se construyó sola y yo dije, me gusta, vamos a contarla. Y el metamensaje dentro de de lo que yo quería expresar, es el metamensaje de construir en la roca y no construir en la roca. Por ejemplo, que si tú construyes en la roca, que es Cristo, las tempestades van a ocurrir, pero al final tú vas a prevalecer. Entonces, en uno de en el fin del primer acto de la novela, no sé si me estoy adelantando o tú quieres. Siéntete en la libertad de hablar todo lo que tú Ok, necesites fluyo. decir. El punto es que en el cierre del primer acto, Andrea, que es el personaje principal, es como que su mundo que ella intentó de sostener con sus propias fuerzas se desmorona y ella pierde la esperanza. Entonces, en ese momento es que ella empieza a construir sobre la roca. Empieza a decir, ok, Dios, aquí yo necesito tu ayuda. Entonces, desde ahí, las tormentas continuaron, incluso peores, pero entonces es como ella empieza a prevalecer a pesar de todas esas problemáticas que estaban sucediendo en la historia. O sea Entonces, que, o sea, no fue que te secuestraron a ti. no, nunca me han secuestrado. Ni incluso ni el tema me interesa, yo creo. Yo no sé, fue que, no sé, me vino la idea y yo dije, ok, qué interesante, déjame Ah, desarrollarla. chévere, porque la idea principal en cada historia es que haya una persona desafiada a alcanzar un objetivo. Y en Sí, el caso de Andrea, tú pudieras ajá, decir que ella es la personaje principal, ¿cierto? sí, ella El es el personaje desafío es principal. que está enfrentando un secuestro ahora. El secuestro no es de ella, sino de alguien que ella ama. Y por eso Sí. el subtítulo, ¿qué tanto estarías dispuesto a hacer por alguien a quien amas? Que es de doble filo ese subtítulo. Cuando tú lees la historia completa, tú empiezas a darte cuenta varios personajes que ellos están capaces de hacer por amor, que ellos son capaces de hacer por amor. Entonces, Mm, incluso dependiendo ya sea o por el bien o por el mal, pero que ellos están dispuestos a sacrificar varios detalles de su vida. claro, o sea que el amor es un papel o juega un papel principal en la historia. Sí, Y no sí, solamente lo que las personas hacen, sino la motivación detrás de lo que lo hacen. sí, Ok. correcto. ¿Y tú consideras que eso está basado en la idea, en el metamensaje? Ahora, cuando tú hablas de metamensaje, tú quieres decir como la moraleja, Sí, vamos a decirlo así, la moraleja, la esencia que quiere transmitir la historia. que es sobre O sea, construir sobre la roca o sobre construir ujú, sobre la sobre arena. arena. O sea, que ese Ujú. vendría siendo el papel que Dios desempeña en la historia, aunque no se Sí, trata de un testimonio, porque la mayoría de las historias cristianas están basadas en el testimonio del autor. ya, ok, no sabía, pero ok, interesante. ¿Cómo que no, brother? ¿En serio? O sea, dice las novelas. Lo que nosotros los cristianos decimos como novela, que son Ok, testimonios de personas, nada en contra de eso, obviamente, ajá. porque sé que cada persona, la mayoría de los autores, al igual que tú, quieren exaltar a Dios a través de su arte. Lo que yo he Ujú. notado en muchas historias escritas por cristianos es que simplemente están contando su testimonio de cómo Dios Ya, ok, hizo un milagro en su vida. Y eso tiene su lugar, pero ok. lo que tú has hecho, lo que hizo mi hermano
también Dauri Nova Lauri. con Alvin Ujú. y muchos escritores más que lamentablemente no son tan populares, es tomar una idea como la que tú tomaste, con personajes que pueden incluso estar basados en la vida real Ujú. y envolver una trama, envolver el mensaje en una trama, que al menos que una persona sea inteligente quizás no lo vaya a entender. ¿Cuál tú crees que es la ventaja de eso y la desventaja de eso? ¿Podrías repetirme? Porque me perdí. Oh, sí, o sea, ¿cuál tú crees que sería la ventaja de envolver un mensaje cristiano a través de una trama, una novela? Ok, 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 ¿Y perfecto. cuál sería la desventaja? Perfecto, perfecto. Yo lo veo como, porque por ejemplo, yo no quiero que me cataloguen como un escritor cristiano. Incluso yo había pensado, acepto esta entrevista porque es dirigido para cristianos. No sé, estaba pensando, y digo, bueno, una de cal y una de arena, está bien. Vamos a, también mis hermanos también pueden, ¿verdad? Pero mis historias yo no quiero dirigirlas a cristianos. Incluso yo quiero dirigirlas a inconversos. Okay. Eh, entonces, con la idea, esa idea que tú planteas perfectamente, que es como un happy meal, que el niño lo compra por el juego, pero al final se come la pechurinita o se come el Ujú, sándwichito que tiene, se alimenta. Entonces, es como la levadura que leudó toda la masa, ¿verdad? ujú. Entonces, esa es la misma idea de tú como en un mensaje que no, que sea atrayente, que impacte, que llame la atención, que emocione, con la historia, que la misma historia te vaya contando la reflexión de que tú quieres, el mensaje que tú quieres dar. Y yo entiendo que eso es más poderoso y por ahí es que yo me quiero ir realmente en los siguientes libros que escriba. ¿Y cuál sería la desventaja? La desventaja Ujú. depende, o sea, yo en lo personal no le veo, o Ok, sea, porque, porque la gente pensará, ok, a veces los cristianos somos muy didácticos con las historias, muy ajá. didácticos, y queremos enseñar como clase dominical, y Mm, eso se refleja en la historia. Entonces hay una idea que yo tengo, que es que nosotros los cristianos colonizamos y no evangelizamos. Entonces colonizar es tú coger toda la cultura, desbaratarla y decir, ok, esto es lo que yo quiero, así que funciona, ¿verdad? ajá. Y evangelizar es entrarse dentro de la cultura y con ella misma poder evangelizar, ¿ok? Entonces, Ujú, el punto está en que en las historias los cristianos hemos tratado de colonizarla, que es forzar un mensaje eh, didáctico en las historias. ujú. Entonces yo entiendo que al tú contarlo de forma como tú decías, o sea, el Happy Meal, el tú contarlo al Happy Meal tiene más efecto que el contarlo de forma didáctica, porque te Ok, va envolviendo en la historia, te va envolviendo en los personajes. E incluso toda historia cuenta algo, o sea, tiene un mensaje. Y claro. una forma de identificarlo es tú sentir, tú ver la trama secundaria, decía uno de los autores, para tú saber de qué quería el escritor, el guionista, el escritor, lo que sea que sea, Ujú, cómo identificar el mensaje que él quería dar, chequea las subtramas, las tramas secundarias. En el caso de secuestros, es el hecho de que ella ujú. se confía en Dios, en la roca, y en la relación con su hermana, que Ok. es lo secundario, porque lo primario, aparentemente lo primordial son los secuestros que están sucediendo. Entonces eso, no sé si respondí tu pregunta, no sé si me volví, pero esa es la idea que tengo en la cabeza. Está bien. Yo considero que obviamente esta pregunta no estaba planificada, Ajá, por ajá. eso fue más así como dándote tiempo para que lo pienses, Sí, sí. porque me llama mucho la atención lo que dices sobre colonizar la cultura. Ajá, Es algo que ha sido un pecado en nosotros como cristianos desde sí. que yo recuerdo y tengo memoria, porque en casi en todo lo que hacemos queremos básicamente transmitir un mensaje tan claro de que la gente no tiene ninguna participación en la decodificación de ese mensaje. Ujú, Y quizás por eso es que la mayoría de las películas con un tema cristiano quizás no tienen tanta popularidad
porque son hasta cierto punto, no son tan atractivas como otras que son un poco más, digamos así, más Sí. seculares, por usar el término, porque Ajá. no Ajá. encuentro otro que usar. Incluso, no sé si el Titanic, tú has visto el Titanic, ¿verdad? Es famosa la película Titanic. Sí, Ahí se ve la idea que yo quiero transmitir, o sea, la idea que tengo, que es en el final. No sé si tú has visto el final no inédito del Titanic. Hay un ujú, final que es que ella tira, la viejita tira el pendiente en el mar, ella ajá, se acuesta, se muere se despierta en el Titanic con Jack y empiezan a bailar hay ujú, otro que es el primero que hicieron, donde la viejita no tira el pendiente y ella dice la moraleja que la película quería decir. Ella dice al final, porque la vida es eso, como la importante, no me acuerdo, el asunto es que la enumera y se ve tan plástico, o sea, tan falso, como tan que muchas veces que eso es lo que cristianos hacemos, como que forzamos en contar historias, me refiero. Estoy en el ámbito de contar historias, porque hay un momento, hay otro ámbito que es evangelizar, y obvio, en el evangelizar tú vas a ser ujú. didáctico y vas a presentar el evangelio, pero en el área de contar historias, de tú hacer ese happy meal, yo creo que el Titanic, si pueden buscarlo en internet, aleatorio y final de Titanic, pueden ver ese cambio de forma didáctica diciendo el mensaje y esta es la moraleja. Mira cómo quedó todo. A cómo el primero transmite la misma sensación que era el mensaje, pero de forma natural de cómo la historia se cuenta. Más o menos Sí, esa y es con más la idea. impacto. Y con más impacto, que fue el final que se quedó. Ya, qué bueno. Yo creo que eso se debe, Fausto, a que la mayoría de los libros de corte cristiano sean historias o didácticos de no ficción. La mayoría son escritos por predicadores y Okay. pastores y maestros. Y cuando el maestro, el predicador o el pastor está escribiendo un mensaje, no trata de esconder el mensaje, sino de hacerlo lo más claro y entendible y preciso posible para evitar confusión. Esa es mi teoría. Ahora, Sí, sí. ¿por qué tú consideras que nosotros nos vemos más historias como la tuya, como la de mi hermano Dauri, o historias sobre personajes, no sobre un mensaje en sí, escritos por autores cristianos? ¿Por qué tú ves que hace falta esa cultura literaria? Eh, yo no sé si esto responde a la pregunta, pero pasó un caso, yo soy mucho de anécdotas, pasó un caso que fue, yo estaba creando como una obra teatral o estaba Ujú, ayudando en una obra teatral para una iglesia. ajá, Y sucede que una de las danzarinas dijo, ah, sí, y vamos a hacer este personaje de la Biblia, y que ella danzarina y que dance. Y la directora dijo, no, porque en la Biblia ella no danza. Y ella dijo, no, pero que es metafórico y que ella puede danzar y que va a ser simbología de no sé qué. Y la directora que no, pero es que en la Biblia ella no danza, ella no va a danzar, lo siento. O sea, como esa rigidez que ujú, muchas veces los cristianos tenemos de, de y como es miedo, temor, mm, eh, como utilizar la imaginación. Incluso el mismo Jesús hablaba con parábola y es utilizar la imaginación de forma diferente, de forma como loca, de forma audaz. Eh, pero sí, esa era la idea. Creo O que sea, se ¿tú me fue el consideras pedazo. que la razón por la que no se publican más historias, sean cuentos, relatos cortos, Ujú. novelas, serie de novelas, hoy en día, yo sin hacer un estudio de mercado o Ajá. nada estadístico, quizás simplemente por observación, diría que el 90-95% de los libros escritos por autores cristianos publicados al año son no Ujú, ficción, todos. Es como ujú, que digan, tú tienes que buscarlo con una lupa para ver cuál es la no ficción cristiana. Es ujú. porque tienen miedo a usar su imaginación.
Estoy pensando, porque hay, o sea, ¿tú has escuchado de Fran Peretti? Sí. Fran Peretti, Ted Dekker, Tosca Lee, Ujú, wow, no me ve otro, que realmente es una generación que está escribiendo especulativo, o sea, está escribiendo novelas y tienen ese mismo estilo. Incluso yo me acuerdo, y perdón que va a dar la, o sea, que como que va a dar la pregunta, pero es que la contesto de esta forma. Incluso me acuerdo una vez, a mis inicios como cristiano, yo vi un libro que en una librería cristiana y yo dije, ay, qué interesante, dame. Y se llamaba Tres. Y cuando yo leo que un asesino, que si yo cuánto, que no sé, que un asesino le estaba pidiendo a fulano que confiese sus pecados, eso es lo que estaba diciendo, y que esta historia te va a aterrar y te va a que sé o qué. En ese momento mi pareceísmo se quedó como, ¡oh! ¿Qué es esto? Como, esto no es cristiano, esto no puede, una historia cristiana no puede dar miedo, esto como que no es. Y como que la dejé. Luego, cuando crecí más, vi otra vez el libro, lo retomé, lo leí, vi el mensaje que tenía, y como que se me abrió la mente en ese sentido de eso mismo, del temor. Y sí, vamos a decir que esa es mi respuesta, el temor que tenemos de expandir la creatividad y de ser audaces y ujú. contar el mensaje, pero de forma diferente, de forma que capte la atención y que sea creativa. O Claro, sea que sí, prácticamente esa sería mi respuesta, sí que es por parte por temor. sí. O sea, no queremos que nos llamen herejes. Ajá. Nítido. Bueno, cambiando un poco el tema, volviendo al mensaje, quizás no es el mensaje central, porque ya hemos hablado sobre el mensaje central de tu novela, pero el vehículo que utilizas para transmitir ese mensaje con el tema de los secuestros. Ah, Sí. ¿Tú consideras que la iglesia carece de la habilidad para lidiar con ese tipo de traumas, como el tráfico humano, la corrupción policial, de la prensa, político, todo ese tipo de cosas que tratamos de evadir y simplemente se lo adjudicamos al pecado y no hablamos como con una manera creativa sobre la rotura del corazón humano, porque básicamente esa es la situación. Nuestros Ujú, corazones están ujú, ujú. quebrantados por el pecado y nos hemos apartado de Dios y eso es lo que ha llevado a que todas estas situaciones estén presentes en la sociedad de hoy. Pero tú consideras que la iglesia carece de esa habilidad para hablar directamente sobre esos temas? Sí, y yo lo aterrizo incluso más, incluso, no temas tan polémicos, sino más, menos polémicos, pero más actuales también. El hecho de la homosexualidad, por ejemplo, de cómo las iglesias no estamos preparados, por lo menos las latinas aquí en República Dominicana hablando, preparados para tratar temas como eso, como que te llegue un homosexual, por ejemplo. Ok. No hay, porque es desconocimiento. Ujú. Una vez, lo digo por mi caso, porque yo soy iglesia, el hecho de que cuando yo era joven, uno de mis mejores amigos me escribió una carta diciendo que él tenía esas sensaciones homosexuales y me estaba contando su historia prácticamente. Yo lo que hice en ese tiempo, ¿qué sabía yo? Ahora es que yo me he leído un par de libros y he entendido más o menos de dónde viene, que es un trauma y que tiene que ver con la ruptura del género y de la relación con su padre o madre, etcétera. Pero el punto está, en ese tiempo yo no sabía, yo no estaba educado para eso. ¿Qué sabía yo? Yo dije, ok, y yo seguí siendo su amigo, por lo menos hice eso bien, pero no tenía las herramientas. Entonces sí, la iglesia carecemos de, de, de herramientas para tratar esos temas Ujú. fuera de que son polémicos, que, que tal vez la Biblia no da luz completa de ciertos temas. Entonces, sucede eso, sí, carecemos realmente de las herramientas. Ok. Yo he notado también, hablando sobre eso, de que la forma en la que nosotros tratamos de hablar sobre los temas actuales están quizás muy popularizados. ¿A qué me refiero con eso? A que pensamos con una conferencia resolvemos el tema. Pensamos que Ok, sí. con una charla se puede transmitir todas
en inglés la palabra es nuances, como todas las cosas intrínsecas de un tema, como el árbol que se multiplica y expande sus ramas. Los temas muchas veces no son blanco y negro. Y quizá con esto quisiera aprovechar para promocionar una novela que leí hace mucho, como unos 5 o 6 años, que se llama Gris, y fue escrita por una escritora peruana, cristiana. Y ella incluso tenía un blog que se llama Leo Ficción Cristiana, no sé si todavía está activo. Y ¿Cómo se llama la autora? ¿Cómo se llama la autora para ella se anotarlo? llama L.A. Serot, con doble R. L.A. Serot, con T al final. Y es precisamente eso, de que las cosas que nosotros vemos no siempre van a ser blanco y negro, aunque sabemos cuál es la verdad y que hay una mentira. Eso no es, no hay necesidad de tergiversarlo, pero lamentablemente no todas las cosas se pueden resolver con decir, sí, eso es consecuencia del pecado. Yo considero que deberíamos ser un poco más atrevidos, más valientes y dar el paso que tú diste, man, de contar una historia con un tema controversial como el secuestro para hacernos entender que al fin y al cabo nuestra roca es el Señor. Súper. ¿Ya? Te iba a decir algo, pero se me escapó ahora mismo, so continúa. Hablando de tu novela entonces, ¿cuál tú consideras que es el personaje que te representa más o mejor? Porque casi siempre el que escribe una historia eh, piensa en un personaje como para introducirse en la historia. Eh, Mira, esa historia yo la escribí cuando yo empecé a escribirla cuando yo tenía 18 años. Yo tengo 32 años ahora. Lo que te quiero decir es que no recuerdo todos los personajes, los nombres por lo menos de todos los personajes, pero hay uno que secuestran, creo que Alan se llama, que es que iba del gimnasio y él se vio en un espejo y se vio que estaba musculoso y pensó en su pasado, de cómo le hacían bullying, por no, algo así, no recuerdo. El punto está que yo todos los personajes es el que yo me identifico por el hecho de que en mi infancia yo era peso lástima, o sea, muy flaco, y yo viví muy acomplejado. Entonces en ese personaje yo me reflejé, pero después los otros no, ninguno realmente. Está bien. ¿Y empezaste a ir al gimnasio? Cambiemos de tema. ¿Qué te digo? Engordé, eso sí, engordé sí, pero no por músculo. Ya. Ok. Bueno, yo quisiera terminar la entrevista sin avergonzarte sobre el gimnasio, avergonzándote, ah, avergonzándote de otra manera. Esto es Ok, algo nuevo que estoy intentando en este podcast, porque ok, me gusta, me considero que ese es gusta. uno de mis dones espirituales, como hacerle bullying a Avergonzar la al gente. otro. Hacerle bullying a la gente. No, Ok, pero ok. honestamente, quien te hace bullying te quiere en este sentido. Sí, sí, Track sí, with sí. me. Ok, mi pregunta final, Fausto. No voy a hablar sobre proceso de escritura y todo ese tipo de cosas, porque ya eso lo voy a hablar un poco más como a nivel de closing, como de conclusión al final del podcast. Ok. Yo quisiera saber, de todos los libros cristianos que tú has leído, ¿cuál ha sido el peor libro cristiano que tú has leído o el peor autor cristiano que tú has leído? Hay uno ¿Ok? que escribe novelas. No voy, ya que no sé, quiero decir su nombre porque entonces como que lo van a... ¿Ok? Pero él escribió una historia. Ay, Dios. Que fue horrible. Todo desde era interesante. Ajá. Era también de un asesino. Era un asesino que le llamaban Adán y estaba buscando como su Eva, estaba buscando como la Eva perfecta, algo así. Ok. El asunto es que la historia sí es un disparate y súper aburrida. El mensaje, si quería dejar un mensaje, como que tú te quedaba como que no quedó claro. Eh, Fue un desastre. Se llama Adán, la novela, Ok. y ya pueden buscarlo ahí por el autor, porque no lo voy a decir. No, está bien, tranquilo.
Honestamente, esto es algo súper personal, claro. O sea, Sí, sí, porque sí. lo que tú consideras como malo, no necesariamente todo el Sí, mundo. porque ahorita van a decir, no, porque yo leí un libro más malo, de un tal Fausto Genao que mira, escribió algo de secuestro. ¿Qué libro más malo? Entonces, Yeah, sí. no creo. Quizás hay cosas que obviamente una persona quiera cambiar, pero Ajá, una persona, o sea, yo no puedo cambiar tu historia porque yo no fui que la escribí. O sí. sea, yo puedo juzgarla y honestamente me gustó mucho, vuelvo y lo digo. Y honestamente Súper. creo que tú vas a escribir más, ¿verdad? Sí, sí. Que incluso terminé de escribir mi segundo libro, Ujú. se llama Mi amigo imaginario. Ok, Eh, ¿Cuento un chin de lo que trata? O... sí, dale. Ok, ok. Mi amigo imaginario es una, ese sí tiene mucho de mí, es una biografía Ujú. emocional, no literal, o sea, una Ok, biografía emocional. Y trata de un niño que él empieza a escuchar una voz en el bosque ujú. que lo llama por su nombre, ¿verdad? Ok, Entonces, el niño cuando identifica, cuando busca y descubre qué es esa cosa que lo llama, él va a tener que enfrentar monstruos del pasado, del presente y decisiones del futuro que lo van a afectar eh, a qué camino de la vida tomar. Más o menos esa es la esencia. Mi amigo imaginario. me gusta, dale. O sea, tú estás buscando ahora mismo quizás lectores para evaluar tu novela. Eh, bueno, ya yo tenía, bueno, sí sería bueno Ok. porque como te había comentado, es difícil encontrar beta readers, o sea, Ujú. lectores de prueba. Entonces, yo tenía 10 lectores de prueba, pero solo 3 han podido leer la novela. Entonces, Ok. sí, o sea, sí, caería bien lectores Ya. que les gustaría. Chévere. Yo voy a dejar tus contactos si alguien está interesado y alguien nos escucha, Ok, bueno. para que entonces puedan darnos ese apoyo, honestamente. Ok. Súper, ¿no? Súper. Men, gracias por el trabajo que has hecho con tu historia y con, con la dedicación que demostraste al escribir Secuestros y ahora tu segunda novela, Mi amigo imaginario. Ajá. Espero de verdad que muchos lectores puedan descubrirte y leer tus obras y Súper. conversar sobre ellas. Y no sé si tú quieras entonces compartir un poco de tu información, dónde pueden contactarte, dónde pueden buscar tus obras y también si quieren criticarme por esta entrevista. Ok, contactos, el Instagram, Fausto Genao A, al final, una A al final, Fausto Genao A. Y la otra parte, bueno, que yo tenía un canal de YouTube, entonces no sé si ese canal, o sea, yo voy a crear otro, entonces no, ese no. Ok, Instagram, sería por Instagram, Fausto Genao A. Ah, y las obras están en Amazon. Pues escriben secuestros, Fausto Genao, y les va a salir. excelente. Sí, yo la conseguí por ahí. Y de verdad, léanse la obra de Fausto Benao, es muy buena. Aunque tú no mencionas dónde fue ambientada, me imaginé que fue en Santiago o en el Cibao, Sí, por la forma en la que sí. hablaban algunos. Así que si algún cibaeño me está escuchando y no ha leído Secuestros, tiene que mudarse para la capital como juicio. Amén. Ya. Gracias. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, gracias a ti. Amén. Dios te Bendiciones. bendiga. Bye Amén. bye. Y bueno, permítame agradecerle nuevamente a mi hermano Fausto Genao por esta entrevista, que espero de verdad haya sido de mucha bendición para tu vida y que te haya inspirado a tomar riesgos como autor y a escribir sobre temas o de temas que son interesantes y que pocas personas están escribiendo al respecto, o escribir sobre temas que se están hablando actualmente, pero de una manera distinta. En este caso, Fausto me ha dado una cátedra sobre cómo escribir historias y desarrollar el mensaje principal a través de otras tramas. Y esa es la realidad. Nosotros tenemos que poner empeño a lo que escribimos. Para que puedas conocer más a Fausto, recuerda, puedes seguirlo en Instagram, en Fausto Genao A, y también puedes encontrar su novela Secuestros en Amazon. Y próximamente su nueva historia, Mi amigo imaginario.
Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través del correo electrónico a info@escritorescristianos@gmail.com. También puedes visitar mi página web mariojjimenez.com. Y si estás viendo este video o escuchando este podcast, si estás viendo el video en YouTube, déjanos un comentario, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, y si lo estás escuchando a través de la aplicación de podcast de Apple, puedes hacerlo dejándonos una reseña también para que otras personas conozcan este proyecto. Y antes de terminar, quisiera invitarte a mi club de lectura, donde una vez al mes estamos publicando sobre un autor o un libro cristiano en español. Aunque yo leo muchísimos libros en inglés, me puse la meta de antes de que termine este año haber leído por lo menos 12 autores cristianos latinos o que hayan publicado sus libros en español. Y bueno, puedes hacerlo entrando a Goodreads, puedes escribir Leyendo con Mario y así te aparecerá el grupo. Y esta es una comunidad para lectores y escritores. Te invito a que seas parte si todavía no te has inscrito en esta plataforma. Y bueno, sin más que añadir por este episodio, gracias por compartir tu tiempo conmigo una vez más, y espero que Dios te bendiga y que escribas la obra o libro que necesites escribir. Dios te bendiga y que tengas un feliz resto del día.